El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Ama de Casa. Toca, siente y vive. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. En el aire, aquí se habla libertad. Bienvenidos, queridos oyentes, escucha, gente que se conecta alrededor del mundo con nuestro programa. Y agradecemos el estar aquí en la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya. Hoy nos acompaña en la producción Juliet Córdoba, en los controles César Arteaga y en la conducción Víctor Maldonado. Y por aquí de nuevo Rocío Guijarro, hoy viernes 8 de junio no es hoy. No, chica, ¿qué es eso? No, hoy no es 8 de junio. Hoy es viernes 22 de junio. Sí, señor. Y bueno, y además hoy es viernes de Soy Arepita, de Arepita. Víctor, ¿qué está pasando con la libertad en el mundo? Bueno, la verdad es que yo no sé qué está pasando con la libertad del mundo porque los viernes yo no me ocupo de eso. Se ocupa Soy Arepita, que viene con masa, viene con concha, con viene relleno, con relleno. con Y entonces ellos son los que nos van a decir qué es lo que pasa con la libertad del mundo. Pero yo quiero, digamos, compartir dos cosas. La primera, que un amigo, Luis Alfonso Herrera, que vive en Chile, aprovechando que la queridísima y apreciada Rocío estaba por allá, me mandó este libro, Mario Vargas Llosa, La llamada de la tribu. Muchísimas gracias, Luis Alfonso Herrera. La verdad, muy, pero muy agradecido. Y lo segundo que quiero celebrar, que mi querida amiga Rocío Guijarro, que ustedes ven que es bella y joven, también es abuelita, y sucede que acaba de recibir la buena noticia esta semana de que nació su primer nieto, que se llama Mateo. Me encanta el nombre. Mateo, como el apóstol Mateo. Así es. Le damos la bienvenida entonces. Gracias, Víctor, y gracias a todos por los buenos augurios para Mateo. Sí. Mateo Gael, tiene nombres bíblicos. Wow. Bueno, ahí está, recién nacido y lindo. Mateo Gael Guijarro. Dios lo bendiga. Y bueno, aquí tenemos hoy a nuestros queridos Alexis Correa y a Tata, la querida Tata, de Soy Arepita, para que nos cuenten entonces qué es lo que está pasando con la libertad en el mundo. ¿Cómo están, Rocío, Víctor y Alexis Correa por acá? Venimos en nombre del Budare de Arepita. Como ustedes saben, somos un servicio informativo que llega por correo electrónico. La idea es que se enteren de lo que pasa en Venezuela de manera amable y de manera breve. Y bueno, nos pueden seguir en nuestras redes, @soyarepita, y para suscribirse a nuestro servicio, soyarepita.com. Bueno, hoy en algún momento vamos a hablar de fútbol, eso es inevitable. Es importantísimo. Oye, hace una semana decíamos, no, la universidad tal que hizo el cálculo. Bueno, esa universidad y esos cálculos. La Universidad de Buenos Aires. Esa universidad y esos cálculos, les mando a decir desde aquí que dedíquense a otra cosa. Así es. Bueno, desde ya me ofrezco como comentarista de fútbol para Aquí se habla libertad, de aquí al 15 de julio, que es la final. Pero bueno, empezando la semana, tuvimos temas que nos tocan a Venezuela. El caso de la elección de Iván Duque, que creo que a mediano plazo, la elección de Iván Duque en Colombia, a mediano plazo va a tener un impacto aquí. Tuvimos el caso de Los Cotorros, un club aquí en la zona del Paraíso. Eso ocurrió el viernes pasado, pero bueno, es un caso que hay que hacerle seguimiento porque es grave, pues, el hecho de que no hay ningún tipo de mecanismo de vigilancia o de control de este tipo de locales nocturnos, la respuesta del gobierno, como ya sabemos, que no asume responsabilidades. El caso de que no hay servicios de emergencia prácticamente en este momento, que tú llamas a un 911 y eso es un saludo a la bandera. Y bueno, ya cerrando más al final de la semana, tuvimos el aumento de sueldo
¿cómo decirlo? Ya eso va a hablar ahorita nuestra compañera María Antonieta Ramírez, que la tenemos aquí invitada. Que además es Tata economista. Ramírez. Tata, ¿qué te pareció este aumento de sueldo? O sea, el aumento cada vez es más generoso y más miserable al mismo tiempo. Exactamente. Es un poquito de ambos. Nada, el aumento de sueldo es un poco más de lo mismo. El gobierno está intentando, porque es un intento que, como en todas las veces ha sido fallido, de aplacar un poco la hiperinflación, intentando pues resguardar el poder adquisitivo de los venezolanos, y pues vemos que es el cuarto aumento de lo que va de año. Y eso lo que obviamente nos dice es que no sirve de nada. Lo único que hace es incluso empeorar la hiperinflación, porque lo que estás haciendo es imprimir moneda inorgánica que no tiene ningún tipo de respaldo porque no estás produciendo en el país. Y lo que hace es imprimir papel, pues a dicha y desdicha, o sea, como ellos quieran, para hacerle sentir, ya es más una sensación al venezolano de que tienes un poquito más de dinero y que con eso vas a poder hacer algo, y te das cuenta y que si, bueno, me aumentaron el sueldo, lo triplicaron y son $2 y te diste cuenta que puedes comprar medio kilo de avena. Ah, bueno, gracias. Y puedo comprar medio kilo de avena hoy, mañana, pues, ¿qué podré comprar, no? Sí. Entonces, no, de verdad, no representa de ningún tipo, o sea, ni se acerca a la realidad de lo que deberíamos pues tener para poder sobrevivir un mes. Sí, muy triste. Sí, yo creo que la gente ya no habla ni de eso, ya la gente, digamos, ni la ignora, como decía aquel filósofo. Sí, o sea, además, porque la gente sabe que por allí no viene la solución. No, Víctor, y además siempre los aumentos por decreto son aumentos fallidos, porque los aumentos de las personas tienen que venir, bueno, por una serie de condiciones, si hubiera una economía libre y una sociedad Mire, y por cierto, y abierta, el recibo de la luz no está alineado con el discurso de su jefe socialista, porque a mí el recibo de la luz me lo multiplicaron como por 20. Sí, como por 20. Pero sí, sigue estando subsidiado, ¿no? Es que es lo peor. Y bueno, es lamentable eso que tú dices, porque no alcanza. Creo que el cartón de huevos ha superado el salario mínimo, ¿no? Del aumento. Sí, hay que comer menos huevo. Un kilo de carne está en lo que está ahorita el sueldo mínimo, está 1 kilo de carne, y 1 kilo de carne pues no te da. Claro, no pero Henry Falcón, familia, que tiene una carnicería, dice que con ese aumento de salario se pueden comprar 2 kilos de bistec de carne. Bueno, no sé. Carne de tercera. No sé, menos mal. Me imagino que se reunió con su equipo económico. Su equipo económico hizo los cálculos y le dieron para 2 kilos de carne. En fin. Entonces, ¿qué más tenemos para el mundo? Bueno, mira, fútbol, premio Milton Friedman por la libertad, las damas de blanco, el 2018. Se lo entregaron hace 2 semanas, creo, en el Cairo Institute, que hace este premio anualmente. Y un año lo ganó John Goicoechea cuando era el líder del movimiento estudiantil de Venezuela. Bueno. Cuéntanos entonces. El fútbol lo estamos guardando para después del libro. Perfecto. Así es. Y bueno, yo quería comentar rapidito, bueno, creo que otra noticia importante, hubo cambios de gabinete que en su mayor parte son enroques, pero a mí me parece llamativo por lo menos la presencia de Diosdado Cabello al frente de la Asamblea Constituyente y legítima. O sea, hay gente que dice que es una pérdida de poder para Diosdado. Yo no lo veo así, o sea, yo soy del bando un poco más pesimista, o sea, sí creo que puede haber cosas por ese lado, cosas negativas, radicalización de este proceso que vivimos, consolidación de lo que ellos llaman Estado comunal. Entonces, bueno, por ese lado hay que estar pendiente pues de cosas que pueden venir por allí, que quizás van a ser distractores también. Puede haber cosas que nos distraigan en la constituyente para distraer de cosas que se muevan, sí, otros manejos que veamos a medida en términos económicos, por ejemplo. No, y se habla incluso de una nueva constitución y de convocar un referéndum para ello. Eso lo hablaremos más ampliamente después. La constituyente es una trampa, la constitución es un inmenso abismo, porque es la instauración del comunismo. Olvídense de la democracia republicana si eso sigue avanzando. Pero, como dice Rocío, mejor vamos a nuestra segunda sección. El libro del día.
libro del día, ¿verdad? El libro del día, Rocío, mira. Oye, un libro maravilloso, vale, para toda nuestra audiencia. Civiles, Rafael Arraiz Luca. Y un poco para contrarrestar y y llevarle la contraria a todos aquellos que se desmayan ante una cachucha militar y creen que la historia del país es solo batallas, guerras, generales, coroneles y comandantes. Rafael Arraiz Luca nos hace un llamado a la sensatez y nos dice: préstenle atención a la trayectoria de una república que fue construida y colaborada por los civiles. Y entonces él hace un inventario que comienza con Juan Germán Rocio, el mestizo que no fue, pasa por José Cortés de Madariaga, un cura liberal que tenía muy claro cuándo decir que no. Y que era chileno y vino a Venezuela, así como se fue nuestro Andrés Bello para Chile, así ¿no? Es. Y precisamente el tercero en el roster es Andrés Bello y el gran proyecto americano. El doctor José María Vargas, la civilidad extrema. Ustedes recuerdan aquel intercambio terrible, ¿no? No lo recordamos, Víctor. El de Carujo, ¿no era? Sí, pero no. Sí, fíjate que Rafael Arraiz Luca en Civiles presenta figuras del arte, de la literatura, del saber científico, igualmente políticos protagonistas en la construcción de la democracia contemporánea. El valor de este texto de Rafael Arraiz Luca, historiador, profesor de la Universidad Metropolitana, doctor en historia y miembro de la Academia de Ciencias y Literatura, de Ciencias Historia de la lengua. Exacto, historia de la lengua, no me acuerdo cómo se llama. Mira, la carujada fue esta, Rocío. Ajá. Doctor Vargas, el mundo es de los valientes, diría Carujo. Y entonces Vargas le respondió: no, el mundo es del hombre justo. Y a partir de ese momento, como el otro tenía una pistola, pues Vargas tuvo que salir exiliado hacia la isla de Saint Thomas. Exacto. El valor de este texto precisamente reside en el combate denodado de los prejuicios, en su fe, en la racionalidad del historiador. Esa razón que lo hace construir conocimiento, porque dibuja itinerarios que vuelven al presente los nombres de calles, plazas, avenidas, estados y parques que no le dicen nada a los venezolanos. Así es, mira, Arístides Rojas, gran pintor, Martín Tovar y Tovar. El también, digamos, el de la firma del Acta de Independencia, ¿no? Que se imaginó los mejores momentos de nuestras epopeyas civiles. Lisandro Alvarado. Además, empresarios importantísimos que le dieron a este país mucho, como Ricardo Zuluaga, que puso la aventura eléctrica, y además como una empresa pública en el sentido de que los venezolanos éramos accionistas de esa empresa, no que era pública del gobierno. Exacto. José Gil Fortul, Rómulo Gallegos, que no podía faltar, Armando Reverón, Carlos Raúl Villanueva, Mariano Picón Salas, Antonio Arraiz, yo me imagino que pariente del autor, Raúl Leoni, Uslar Pietri, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez. Entonces a mí me parece maravilloso, digamos, el itinerario de Civiles. Nadie está diciendo que fueron perfectos. Lo que está apuntando el autor es que fueron constructores. Es diferente, porque esta otra historia que se inventaron los epopélicos es historia de gente perfecta. Okay, es un libro sobre éxitos en un país en el que el fracaso es visto como superioridad moral, ¿no? Así es. Es interesantísimo. Los invitamos a todos nuestros oyentes, nuestra audiencia, que de verdad revisen ese libro del profesor Arraiz Luca, porque es interesantísimo. Y a propósito de eso, Víctor, el miércoles hubo un coloquio en Fede Cámaras organizado dentro de la Semana del Caracas Startup Week, la Semana del Emprendimiento, donde precisamente Rafael Arraiz Luca expuso sobre Eugenio Mendoza, Ricardo Zuluaga y el general Alfonso Rabar como los pioneros en construir este país, empresarios sólidos que construyeron el país. Y el profesor Daniel Lajú, que también lo hemos invitado aquí al programa, habló sobre el doctor Enrique Pérez Dupuy, el banquero liberal, que fue el fundador del Banco Venezolano de Crédito, y bueno, que también un extraordinario personaje, que hay que, de verdad, los jóvenes los invitamos a que lean, investiguen sobre esa y luchen contra ese civiles. resentimiento genérico de que aquí todo se ha perdido, de que aquí nunca se ha hecho nada valioso. No, este país es un país maravilloso porque sus bases son de civiles constructores, constructivos, el que cada quien usando sus talentos hizo de su momento
el mejor país posible. Y hay que aprovechar, además, una cosa de la cual tenemos que sentirnos muy orgullosos, Rocío. El Rafael Arraiz Lucas está entre nosotros. Vive aquí en Caracas, es posible conseguírselo en nuestras calles y hay que aprovechar porque en algún momento alguien escribirá también sobre él como civil y su aporte a esta etapa del siglo XXI, una reflexión intensa, constante, voluntariosa, sin jactancia, sin arrogancia, sin prepotencia, abierto al diálogo, de que era qué maravilla conocer a Rafael Arraiz Lucas. Lo invitaremos. Hay que invitarlo y hay que colocarlo en contacto con los jóvenes, hay que reescribir la narrativa que tenemos de nuestra propia historia. Pero mientras tanto nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Este año, el Día del Padre se celebrará distinto, porque durante el mes de junio, él es el campeón. Disfruta con papá del 30 en todas las toallas y batas de ama de casa, para que su sorpresa sea la de recibir un regalo genial y diferente. Visítanos en las tiendas online amadecasa.com e infórmate también en nuestras tiendas Ama de Casa, porque hasta tú quedarás sorprendido con todos los colores, diseños y texturas que hay para escoger. Ama de Casa, toca, siente, vive. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Usted lo escuchó por RCR. El futuro de sus dos patrias está en juego. Este domingo, Marta Lucía Ramírez les envía un mensaje. Pues querida María Corina, mil gracias por esta oportunidad. Yo os invito a todos los colombianos que viven en Venezuela y votan en Venezuela a que en esta elección del domingo no se queden a un lado contemplando el derrumbe de Colombia, sino al contrario, participen activamente, voten. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos entonces con Aquí se habla libertad. Y bueno, Arepita, nuestra ventanas de América Latina, cuéntenos. Bueno, recuerden seguirnos por @soyarepita en nuestras redes y vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿vale? Porque hay gente que cree que es escapismo, pero nos hace falta también de vez en cuando. Pero por supuesto, y además está en la moda, como ustedes pusieron aquí en Soyarepita, que es como no sé qué cosa de Putin, que fue lo que pusieron en uno de los tweets que me dio mucha risa. Que los marcadores se habían puesto pichirres como Putin. Exactamente. No, y Alexis es nuestro dirigente en cuanto al mundial, que nos tiene a todos bien. Comentarista. Claro, y nos informa de todos los juegos, cómo va, y nos da incluso contexto, entonces nos tiene bien entrenaditos ya, y que pónganle atención al mundial, por favor. Claro, mira, es que hoy trajimos un invitado que nos comentó que en la Universidad de Buenos Aires unos matemáticos habían sacado la cuenta y la final iba a ser Alemania, Argentina, España, Brasil. Wow. Y creo que esa quiniela, menos mal que no nos anotamos, porque si no hubiéramos estado perdiendo en esto. Y lo de Alemania y México, no te imaginas, mis amigos mexicanos dicen que ellos ya se sienten que ganaron el mundial, que ya no importa más nada, que le ganaron a los alemanes, imagínate. Cuéntanos entonces, Alexis. Bueno, mira, le voy a preguntar a Tata antes. Tata, ¿cuál ves como campeón? O sea, ¿qué te dicen tus pálpitos? Wow, está complicado porque yo le tenía fe. La verdad, tengo que aceptar que le tenía fe a Argentina. Yo creo que es el Atlético de Bilbao el que va a ganar. Yo siempre he sido de Brasil, siempre, desde chiquita. No, yo de Brasil no soy, era más de Argentina, pero como que estoy viendo más que
tienen posibilidades los equipos europeos. Puede ser Italia o Francia. Yo voy al anfitrión. Italia no está Rusia. jugando. A Francia, entonces. ¿Ves? Yo estoy malísima. Creo que soy la peor. Italia quedó eliminado. Creo que Tienes soy la que ir peor. por Croacia, por estos europeos que tienen Croacia está unos- jugando súper bien, en verdad. No, los equipos europeos tienen unos jóvenes bastante bien Y- formados en el Islandia fútbol, ¿no? puede ser porque Sí. tiene un portero muy lindo. Ve, no soy la peor. Por favor, Alexis, continúa. Yo creo que los desequilibrios en general no son buenos. Y ahí parece haber, no de este mundial, desde el 2006 tenemos una tendencia a un desequilibrio. El último mundial que ganó Latinoamérica fue con Brasil en 2002. Es decir, ya tenemos 16 años de sequía para Latinoamérica y los desequilibrios no son muy buenos, como decíamos en la lepita de hoy, porque se está desequilibrando mucho el fútbol mundial hacia Europa por varias razones económicas. El hecho de la migración, fíjense, paradójicamente la migración ha ayudado a compensar en Europa. Ustedes saben que en la población de Europa hay una tendencia que envejezca, pues, porque en las naciones europeas, con mujeres muy independientes, que son mujeres cada vez tienen tendencia a tener menos hijos, es una población que envejece, no hay muchos niños como tal en Europa, pero esto está siendo compensado por inmigrantes que llegan, paradójicamente. Entonces ves equipos alemanes donde hay turcos, donde hay africanos, ves un equipo de Alemania donde hay un africano, cosa que no veías antes nunca. Suiza es un equipo compuesto casi todo de inmigrantes. Entonces, otro factor que me parece llamativo es que los equipos europeos siempre están en acción todo el año. O sea, tienen un torneo que se llama la Eurocopa, que es casi como un mundial. Esa Eurocopa tiene unas eliminatorias que duran 2 años. Ahora van a hacer una cosa que se llama la Liga de las Naciones. O sea, en Europa, en vez de jugar amistosos, van a hacer otro torneo más que es competitivo. Entonces, quiero decir, mientras aquí en América hay poca actividad relativamente, o sea, Brasil juega de vez en cuando, Argentina de vez en cuando, la Vinotinto no juega desde noviembre, por decir algo. En Europa hay actividad constante y eso ha ayudado a que los equipos europeos cada vez sean más poderosos, pero hay esperanza todavía con Latinoamérica. Argentina creo que ya está prácticamente eliminado, tiene un chance mínimo. Pero si gana Nigeria, si gana Nigeria, creo, si pierde Finlandia. Sí, Uruguay pero es ya. el único de Uruguay. América Latina clasificado. Argentina hasta el dice, momento. si Y se Brasil, alinean los Brasil. planetas, si No, hay sí, solsticio la verdad nuevo, que lo- si esta mañana análisis de imposible. los argentinos es increíble. Y cuéntame una cosa, hoy ganó Brasil, entonces Sí. ya pasa a la segunda ronda, ¿no? Prácticamente, sí, yo diría las 3 esperanzas de Latinoamérica en este momento son Uruguay, Brasil. Brasil y Uruguay Colombia. con sus bemoles, porque tampoco es que ha deslumbrado, pero bueno, ya clasificó, ya eso es algo. Brasil sigue siendo una esperanza incluso de ser campeón, por supuesto. Vamos a ver, ojalá. Bueno, México, concha, le ganó a Alemania, pues, aunque México ha tenido tendencia siempre a caerse cuando llega la hora de la chiquita, pero esas son como las 3 luces ahorita Yo de compré un Latinoamérica. pulpo y lo coloqué encima de la quiniela y el pulpo puso su cabeza muerta encima de Croacia. ¿Quién quita? Si eso es un mensaje. No, yo también le tengo fe a Portugal por Cristi. Yo soy el Madrid. Entonces, A ti le lo que te tengo- gusta es Cristi y ese es el problema. Una cosa No, es que no, te guste yo un soy el tipo y otra Madrid. cosa es que el equipo funcione. No, yo soy Pero- el Colombia Madrid. esperemos que también remonte otra vez. Se nos ¿no? olvidaba Colombia que empezó perdiendo, pero bueno, vamos a ver. Ojalá. No, sí, uno nunca sabe. Empezó perdiendo como nunca. ¿Y cómo que dice el dicho? Bueno, se incorporó Andrea por aquí. Andrea, ¿tienes alguna Pero- opinión sobre esta cosa maravillosa del fútbol? La verdad no le he seguido mucho porque yo, como le comentaba a Víctor el otro día, soy fanática de Alemania y de verdad el inicio no estuvo muy halagador para esta gente, así que Sí. estoy allí cruzando los dedos. Bueno, pero es un equipo poderoso todavía. Yo y creo que puede dar. el derrumbe de Argentina para mí no fue novedad. O sea, para los que Exacto. veníamos viendo el desempeño de Argentina en años recientes y meses recientes, de verdad que nos sorprendía. O sea, sabemos que tiene a Messi, pero Messi en Argentina juega más por deber que por placer, pues. Un hombre no hace equipo, o sea, un hombre no hace Sí. juego. Fíjate que Mira, ayer- José Martínez, desde el canal
RCR YouTube dice, jajaja, Víctor va por Rusia y cree en un pulpo muerto. Bueno, la verdad es que yo ni voy por Rusia ni creo en un pulpo muerto, pero me parece muy divertido que algunos hayan colocado un pulpo y que el pulpo les haya dado algunas veces alguna señal. Saludos desde aquí a José Martínez, gracias por tu lealtad. Sí, y fíjate que ayer un amigo argentino me comentaba que por supuesto Argentina no fue un equipo jugando, y entonces él decía, un conjunto de individualidades no forma un equipo ganador, ni en el fútbol ni en los clubes ideológicos. Qué interesante, ¿no? Es un amigo muy bueno, muy liberal. Bueno. Estábamos hablando sobre, que Messi no se halla, pues como diría la señora que trabaja en la casa. No me hallo, no se halla en ese equipo, pues nunca ha sido su equipo. Pero de nunca, verdad. además nunca pero ha ido bien. Su sueño dorado era haber ganado un mundial con la selección de su país, el país que él ama, pero él desde chiquito ha jugado con el Barcelona, desde los 13 años, 14 años que se lo llevaron y le pusieron ese tratamiento para que creciera un poquito, etcétera. A mí, mis amigos argentinos me han echado todo el cuento, ¿no? Porque además mis amigos argentinos son de Rosario. Okay. Además Rosario es la patria del Che y de Messi. O sea, la provincia, ¿no? Como ellos le llaman. Entonces, él, nunca ha jugado con su equipo, y fíjate que cuando juega la selección argentina en los preliminares también les han dado duro, ¿no? Sí, porque no es una buena generación. Más allá de Messi, esta generación del fútbol argentino no es brillante particularmente. Y parece que el técnico, no sé cómo se llama, el señor Paoli, se les cambia la estrategia de un día para otro, una cosa así. Bueno, allí seguiremos. Yo me he vuelto medio experta escuchando. Yo no sé si nuestros oyentes pueden tener un mejor criterio. En todo caso, efectivamente, esta semana el fútbol es un temazo y lo seguirá siendo hasta que concluya esta jornada. Muchísimas gracias, soy Arepita, todos los viernes aquí con nosotros. Hoy un poquito más relajados porque el fútbol da para eso y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:28. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Informe RCR presenta titulares. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que la solución a la crisis en nuestro país implica la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros del Distrito Capital, confirmó que los profesionales de este gremio paralizarán el próximo lunes sus actividades para exigir mejoras salariales. Y la quincena pasada, la quincena que está transcurriendo, yo, enfermera con 32 años de servicio, igual que a mis colegas, cobramos una quincena de 600.000 bolívares. Aspirábamos que el presidente de la República tuviera un atisbo de conexión con su pueblo y entendiera la grave situación que nos embarga, y anuncia un salario de
196.000 bolívares, que lo que generó fue una profunda decepción en las bases gremiales y la decisión firme de que no vamos a tolerar más esta situación. Y efectivamente para el día 25 de junio, el día lunes 25 de junio, hemos convocado un paro indefinido de los profesionales de enfermería del Distrito Capital, porque estamos cansadas de que el gobierno le dé prioridad a otros sectores, le dé prioridad a otros estamentos de trabajadores, y nosotros estamos siguiendo como los niñitos que no tenemos que comer. Entonces, el llamado es de que para el lunes 25 los servicios se van a detener en los hospitales, los servicios de enfermería, vamos a preservar las emergencias por razones de humanidad, por razones de vocación, por solidaridad con el pueblo, pero ya no podemos aguantar más. La unidad tributaria aumentó a 1.200 bolívares. En internacionales, la OPEP acuerda aumentar la producción en 1 millón de barriles diarios. Y en los deportes, en el Mundial de Fútbol Rusia 2018, en este momento se enfrentan las selecciones de Nigeria e Islandia. 11:32. Continúen con Aquí se habla libertad. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Desde Bolivia, Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Continuamos en Aquí se habla libertad y debatamos sobre la libertad. Creo que ya tenemos, Víctor, en comunicación al doctor Asdrúbal Aguiar, extraordinario jurista, profesor, director de la organización IDEA, que está conformada por expresidentes de América Latina, una institución muy, muy importante que lucha por la libertad y la democracia en los países de Iberoamérica. Y bueno, la verdad es que es un gusto y un honor tener al profesor Asdrúbal Aguiar, a quien seguimos a través de sus artículos y de los comunicados que hace IDEA permanentemente. Y a propósito del último comunicado, sí, Víctor, Andrea, pues lo hemos contactado para que nos comente de este posicionamiento del grupo IDEA. Bienvenido, profesor Aguiar. Le habla Rocío Guijarro. A Víctor y a ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En la última declaración hacen una afirmación muy importante. En Venezuela no existe un Estado de Derecho. No existe la más mínima garantía ni recurso legal para la defensa en contra de las arbitrariedades del gobierno y de las fuerzas del orden público y paramilitar. Y me estoy refiriendo a la declaración en defensa de María Corina Machado. Sí, bueno, efectivamente, esta es una situación que se ha venido repitiendo en distintas instancias de la comunidad internacional. Debo señalar de modo puntual que en varias oportunidades y con motivo de distintos casos que cursaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana insistía, sobre todo en casos que tenían que ver
con destituciones de jueces venezolanos, la ausencia de autonomía e independencia del Poder Judicial en Venezuela. Esto viene, por cierto, y es bueno hacer memoria, de aquella célebre decisión que adopta la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 de remover a todos los jueces venezolanos sin fórmula de juicio y a partir de allí transformarlos en jueces sin titularidad, provisorios y sometidos necesariamente a las presiones por parte del gobierno. Allí están las confesiones que se han hecho públicas, luego inclusive certificadas ante autoridades judiciales norteamericanas por exmagistrados del antiguo Tribunal Supremo de Justicia venezolano, en donde confirmaban que efectivamente era rutinario que se reuniera el vicepresidente ejecutivo venezolano con los miembros del Alto Tribunal de Venezuela para decidir a quienes se enviaba a la cárcel y a quienes se libertaba. Y por esto la comisión decía, no hay autonomía e independencia en el Poder Judicial. La Corte Interamericana tardó mucho para tratar de entender esto, hasta que finalmente en el informe de los expertos independientes, y por esto se cita ello en la declaración de los ex jefes de Estado y de Gobierno de España y las Américas, en la declaración del informe de expertos de la OEA, de manera directa se señala, en Venezuela ha muerto el Estado de Derecho. No hay ni siquiera lo que se conoce como autonomía e independencia mitigada o moderada del Poder Judicial en sus relaciones con los otros poderes. Simplemente no hay justicia, no hay Estado de Derecho. Tanto que debo decir que hasta el propio alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le acaba de hacer una alerta a la Corte Penal Internacional creada por el Estatuto de Roma con funcionamiento en La Haya para que se ocupe rápidamente de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Entonces imagínense ustedes una mujer que ha tenido una lucha sostenida en Venezuela en la medida en que han ido acallando las voces de los actores de la oposición, criminalizándolos, llevándolos a la cárcel, mandándolos al exilio, otros decidiendo simplemente pasar por debajo de la mesa, manteniéndose la voz de María Corina Machado conteste y muy firme en los principios, pretende ahora el gobierno simplemente acallar esa última voz, bajo el riesgo que implica el ser María Corina víctima de un régimen que no se inhibe en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Así que yo espero que el gobierno, cuando poco le importa elevar el costo de sus crímenes y de sus realidades, tenga por lo menos un mínimo de sensatez y entienda que hay un repudio por parte de la comunidad internacional frente a un eventual atropello de esta naturaleza. Sí, precisamente, doctor Aguiar, también acaba de salir el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde habla que las violaciones de los derechos humanos en Venezuela es una espiral descendente que no parece tener fin. Interesante este documento, que me lo estoy empezando a leer, pero bueno, esto viene a ratificar todo esto que usted está comentando. Sí, es que hay que hacer una apreciación, que es muy importante en este campo. O sea, no hay país en el planeta en el que no se violen derechos humanos. O sea, en todo país, por eso existen leyes, por eso existen constituciones y por eso existen jueces, porque existe la potencialidad de que se viole la Constitución y se violen los jueces. Pero para eso justamente está la Administración de Justicia autónoma e independiente, para restablecer el orden jurídico, constitucional y legal en la misma medida en que sea violentado por los gobernantes o por los ciudadanos. La situación se hace gravosa cuando se pierde esa autonomía e independencia, con lo cual no hay manera de reconducir lo que en una sociedad natural y humana puede ocurrir, que es la violación de la regla que permite la convivencia y la coexistencia. Pero en el caso particular de Venezuela hay una situación distinta. No es que se violan los derechos humanos, es que se violentan los derechos humanos como política de Estado. Y eso tiene lugar de manera generalizada y sistemática
para purgar un grupo nacional por razones de orden político. Y esto hace parte justamente del conjunto de crímenes que atentan contra la humanidad, crímenes de trascendencia global, de trascendencia internacional, como los califica el Estatuto de Roma. Y esos crímenes son imprescriptibles. Esos crímenes no son negociables, y en esto quiero ser yo absolutamente claro, insistente y consistente, porque debo decirlo inclusive a pesar de que es un tema que está puesto sobre la mesa y es objeto de debate, en las dictaduras del Cono Sur se dictaron leyes de perdón y de punto final para tratar de facilitar el tránsito hacia las democracias. Sin embargo, las Cortes Supremas de Justicia en Chile, en Argentina, al final declararon que esas leyes eran inaplicables, aun cuando hubiesen sido aprobadas por los propios parlamentos, porque en las hipótesis de crímenes de lesa humanidad, los crímenes de los autores materiales e intelectuales no pueden prescribir, no se les permite prescribir. Eso lo veía uno en el caso de Colombia, en donde había una suerte de negociación de paz, se crea una suerte de justicia transicional, entre comillas, progresista. La justicia transicional existe en donde simplemente se juzgan los hechos, se declaran las responsabilidades, hay reparaciones, hay reconocimientos de culpa, pero nunca se le puede perdonar o impedir la condena a quien incurre en una violación masiva y sistemática de carácter generalizado en materia de derechos humanos, que tiene carácter agravado. Y este es un tema que, repito, se discute en Naciones Unidas desde la Segunda Guerra. Motivó todos los esfuerzos de codificación de la Comisión de Derecho Internacional desde el año de 1949 hasta el año 2001, cuando se adopta un texto definitivo en materia de responsabilidad internacional del Estado. Entonces, yo quiero en esto ser absolutamente claro, porque yo considero que obviamente Venezuela tendrá que avanzar en determinado momento hacia una transición, hacia una reconstitucionalización, hacia un restablecimiento de la democracia, a la necesidad de crear mecanismos de justicia transicional que permitan aliviar, en este caso, las tensiones a nivel interno. El punto no negociable es las responsabilidades materiales e intelectuales de los responsables de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Y eso hemos de tenerlo muy claro, no solo los juristas, sino quienes se ocupan en la trinchera política de luchar para que avancemos hacia un rescate pronto y lo más posible de las libertades democráticas en Venezuela. Profesor, le habla Andrea Rondón. A mí me parece muy ilustrativo que ahora los informes que dictan estos órganos de los distintos sistemas internacionales de protección de los derechos humanos ahora también ponen foco dentro de las violaciones de los derechos humanos a la propiedad privada. Un derecho que lamentablemente dentro de los distintos sistemas, incluido el sistema interamericano, no había sido objeto de atención, y ahorita sí es objeto de atención justamente por lo que usted acaba de comentar, porque también la propiedad privada, siendo uno de los elementos del Estado de Derecho, ha sido objeto de una política sistemática de desconocimiento por parte del Estado desde el año 2007. La propia María Corina Machado, muy valientemente en la Asamblea Nacional en su oportunidad, gritaba y afirmaba: expropiar es robar. Entonces, también me parece un paso adelante de estos organismos que ya también reconozcan esta violación de la propiedad privada, porque si nuestra primera propiedad es nuestro cuerpo, ya no es algo económico lo que se está violando, ya es tu propia integridad física, y ya estamos en ese punto en el que nos encontramos ahorita, en este régimen en el que nos encontramos, ¿no? Bueno, yo podría ir inclusive un paso más allá. Debo decir que cuando se discutió la Convención Americana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, antes de su firma, una delegación que, por cierto, presidió por parte de Venezuela el entonces embajador en la OEA, ya fallecido, Gonzalo García Bustillo. El gran debate central dentro de la Asamblea no fueron los derechos humanos, sino si se incorporaba o no se incorporaba el derecho a la propiedad dentro del conjunto de los derechos fundamentales que tiene que garantizar y proteger el Estado. Y allí, en una fórmula de transacción, después de un gran debate en donde se hablaba al final
de la propiedad privada, se mitigó el propiedad privada en el título y se habló de lo que tenemos en la Constitución nosotros, de la expropiación por causa de utilidad pública e interés social. Pero ha habido en América Latina en general una suerte de ¿cómo se llama? De reserva, de resquemor con relación a la propiedad privada, inclusive por una distorsión histórica. Porque como Venezuela y en especial quienes somos hijos de la cultura hispánica, vivimos de esas distorsiones y estamos afectados por la cultura del presente, se nos olvida que cuando nace el modelo liberal en el año 12, estoy hablando de las tareas de la Cortes de Cádiz de 1812, y se incorpora una norma mediante la cual se dice que solo pueden votar y ejercer el derecho al voto los propietarios. Eso se entendió en América Latina de manera distinta. Decían, es que los que no tengan propiedad no pueden votar. Esos son los ricos que no quieren que voten los pobres. Y cuando van al voto universal, directo y secreto, se elimina el voto censitario. Resulta que esa norma, cuando nace en 1812 y que es compartida por los repúblicos venezolanos de 1810, ¿qué era lo que quería decir? Que como toda la propiedad en aquel momento era monopólica y estaba en manos de la monarquía o en manos de la iglesia, de lo que llamaban los institutos de casas muertas, era necesario que el Estado le entregase propiedades a los ciudadanos para hacerlos ciudadanos y de tal manera, teniendo ellos propiedades privadas, poder ejercer sin presión alguna, sin ser explotados por la pobreza, el ejercicio de su derecho a escoger a sus propios gobernantes. Esto lamentablemente se desfiguró sobre la base de una suerte de complejo histórico, que se considera que en definitiva el Estado es el único propietario, también porque históricamente se hizo del Estado, sobre la base del mito del Dorado, una suerte de patria o botín que está a la orden del gendarme de turno. Ha sido difícil, debo reconocerlo también, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vender esto. ¿Por qué razón? Porque en el sistema interamericano uno tenía necesariamente que probar sangre para tratar de decir que habían violaciones de derechos humanos. Y pongo un ejemplo que me viene al caso. A mí me tocó defender las persecuciones que sufrió el diario El Universal durante el tiempo en que era su propietario Andrés Mata. Y yo recuerdo que cuando yo planteo esta situación allá en el año 2001, 2000, ya perseguido Mata por haber confrontado la Constitución del 99 por parte del gobierno de Chávez, la comisión no me quería dar unas medidas cautelares de protección. Y yo recuerdo que les digo a ellos, ¿qué quieren ustedes? ¿Que les traiga ya al señor Mata y a la señora Mata muertos aquí para que ustedes consideren que hubo violaciones de derechos humanos? Bueno, en mis argumentos más recientes ante la comisión, yo les he dicho que cuando se confisca la propiedad por razones ideológicas, y eso consta en las declaraciones de principios del PSUV y en la parte doctrinaria de ellos, justamente porque se consideran delincuentes a quienes son capitalistas, ahí se está produciendo un crimen de lesa humanidad porque se está purgando y criminalizando a un grupo social por sostener una doctrina económica, y sobre esa base se le criminaliza, se le lleva a la cárcel, se le tortura y se le confisca. Bueno, eso no ha sido fácil venderlo. Yo inclusive en mi digesto sobre la democracia que publiqué en el año 14, la comisión lo único que aceptaba como derecho a la propiedad ya cuando comenzó a discutirlo era el tema de las prestaciones sociales en los casos de Panamá. Doctor Aguiar, felizmente se han dado cuenta de que las confiscaciones tienen una razón ideológica. No se trata de la vieja institución de la expropiación por razones de interés público y social, con justa indemnización dentro del valor que corresponde y justificando el Estado que hay razones de interés público y social, no decisiones arbitrarias. Bueno, esto se ha transformado en confiscaciones por razones ideológicas y en la persecución de los actores económicos de Venezuela para llevar al país al deplorable estado económico en que se encuentra actualmente, ¿no? Así es. Muchísimas gracias al doctor Asdrúbal Aguiar. Quedamos con muchísimas ganas de seguir conversando, pero
tenemos que ir El al tiempo corte. es terrible en radio, así es. Gracias por todo. Gracias, doctor Aguiar. Excelente. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio